Escuchar.
Miguel Turra. On your mind, I come for you have a good time. Me want you waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. What are you dancing to? Gonna make you feel so. Jaguar, I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, you can get it if you got it.
Hola. Hola. Hola, buenos días. Aquí con las pruebas de sonido. Recupera el saque de Petrer. El número 5, Joaquín, efectúa el saque. Va mucho con retraso el sonido, ¿no? Va con retraso el streaming. Buen punto de Petrer. Ataque contundente a zona 1. Muy fácil para el atacante número 13. Hay cambio en voleibol. Petrer entra con el 7 Carlos y sale con el 9 Carlos Jiménez. Parece que entra a efectuar el saque.
Punto directo. El cambio a Voleibol Petrer le ha salido a pedir de boca. Estamos ahora en el tiempo muerto. Solicitado por Voleibol Petrer. Está trabajando ahora Manu, DJ Matrek, animando al público que está aquí congregado para este tercer y cuarto puesto aquí en el pabellón de la Cachada en Boiro. Os recordamos que al finalizar ese partido, tercer y cuarto puesto, se jugará la final entre los equipos de Costa del Voley, de Andalucía, y el Club Voleibol Elche. Buen remate por zona 2 del número 5 de Miguel Turra. Adrián Corta, punto para Miguel Turra. Los manchegos no van a rendirse tan fácilmente en este tercer y cuarto puesto del Campeonato de España. Intercambio de pipes entre los dos equipos. Bola fácil de Miguel Turra, zona 1. Buen ángulo, zona 5 de Bruno, el número 13. Voleibol Petrer se adelanta 3 en el marcador. ¿A ti cómo te gusta jugar la pipe, Andrés? ¿Cómo te gusta jugar la pipe a ti, Andrés? Yo soy colocador, Christopher, no juego pipes. Sigue mandando en el marcador los chicos de Alicante. Se va ese ataque de Miguel Turra. Punto 19 para Santo Domingo Petrer. Buscaba manos en esa bola el atacante de zona 4 de Miguel Turra, pero no encontró nada. Saque duro de Voleibol Petrer de Alicante, punto directo. 5 arriba. Tú habrías pedido tiempo en este saque, Andrés. Sigue buen momento para un tiempo por parte de Miguel Turra. Puede ser, 20-15 ahora. No sé si se agotó los dos tiempos, pero está en apuros. Y este segundo set se le puede ir de la mano. Error ahora en el saque por parte de Santo Domingo Petrer. Viene al saque el número 12, Diego Mora. Intentará remontar como pueda. El público aquí congregado sacándonos fotos, poniéndonos nerviosos a los comentaristas. Pero bueno, se está respirando un buen ambiente en este tercer y cuarto puesto aquí en la Cachada. Se ha ido mucho este saque por parte de Miguel Turra. Con 5 abajo no se pueden tener estos errores. Bien, ahora el contraataque de manos del número 5, Joaquín José Grau. Y el número 5 es el atacante más determinante, junto con el 13 que tiene Voleibol Petrer. Su juego se basa en jugar por el medio con ellos. La estrategia de Miguel Turra tiene que ser pararlos por el medio, pero no va a ser fácil, evidentemente. Tiempo muerto por parte de Miguel Turra, como veníamos comentando antes. 6 abajo en el segundo set.
Vuelven los equipos a la cancha en esta cachada que luce de gala para estas finales del Campeonato de España en Arousa Norte. Recepción forzada, atención al free. Se queda el ataque en la red. 22-17 a corta distancias. Vuelve con el número 2, uno de los hermanos Howard, Lewis, intentando cortar distancias. Saque, asegurarlo, pilla el central de dedos, contraataca Santo Domingo, la bola que toca en el techo. 23-17. Qué pena que esa defensa no haya quedado nada al final de tocar en el techo. Tenía muy buena intención. Cambio para efectuar el saque por parte de Voleibol Petrer. Entra el número 8, Jacobo. Sale el número 16, Jesús Parra. ¿Irá a asegurar o a arriesgar, Andrés? Se queda en la red, una pena. 5 arriba, Voleibol Petrer ante Miguel Turra. Los alicantinos se acercan a esta medalla de bronce del Campeonato de España infantil masculino en Arousa Norte. Saque flotado, recepción de dedos, colocación a zona central, finta de dedos. No, punto. No se entendió el colocador con su central. Y último punto de set en este segundo parcial para Voleibol Petrer de Alicante. Saque a la varilla del número 10 de Voleibol Petrer, Maximino López Martínez. Recibe Petrer para cerrar el set. Uy, esa bola puede que se fuera. Voleibol Petrer Alicante cierra el set, 2-0 arriba en este tercer y cuarto puesto. Hasta el rabo todo es toro, ¿no, Andrés? Saludamos a los que estáis llegando al streaming ahora de este Campeonato de España infantil masculino que se está celebrando aquí en el pabellón de la Cachada en Boiro. En este momento el DJ Matrek animando a todo el público que está en la grada. El follow de líder. Recordamos, mandan el marcador Santo Domingo Petrer 2-0 frente a Miguel Turra de Ciudad Real. Los equipos valencianos siempre están ahí en las finales del Campeonato de España, ¿eh, Andrés? Sí, siempre están mandando. Santo Domingo era uno de los favoritos y la verdad es que la semifinal de ayer fue bastante dura. Perdieron en el tiebreak 15-13 y bueno, se fueron un poquito bajos de moral porque era uno de los equipos que podía estar ahí. Elche al final se llevó la palma y Elche es el que va a disputar la final frente al equipo andaluz de Costa del Vóley. Al final lo bonito de los campeonatos de España es que vienes aquí, puedes tener condición favorito o no, pero puedes ganarle a todo el mundo puede ganarte y al final es el que mejor juegue ese día, el que mejor compita, el que mejor forma, es el que se va a llevar el título. Todos pueden y todos a la vez no. Va a
dar comienzo el tercer set. Ya los equipos están saliendo a la pista. El equipo de Miguel Turra con camiseta verde y azul al lado derecha de las pantallas, y en el lado izquierda el equipo de Santo Domingo Petrer en camiseta azul oscura, pantalón blanco. Primer punto este tercer set. Saque fuera por parte del número 13 Miguel Turra. Antonio González Fernández. Va al saque el número 5 de Petrer, Joaquín. Saque flotante sobre la recepción de Miguel Turra. Un poco de problemas para el colocador. Contraataque con toque de la red. Bola que finta el colocador. Pase de free para Santo Domingo, y el contraataque del número 13, contundente, que pone el número 2 en el marcador. Un ataque central largo, un ataque por el medio así al fondo es muy difícil de defender. Segundo saque que efectúa en este set el jugador número 5, Joaquín, saque flotado. Recibe el jugador de 4, ojo al penalti. Pasa free Miguel Turra. El central se entran por 3. Tocada, balón tocado a 6 y punto. Punto de voleibol Petrer, que se distancia en el marcador 3-0, con el objetivo de coronarse como tercer mejor equipo de España infantil masculino aquí en Boiro. Se prepara para el saque otra vez el número 5 Joaquín. Saque flotante. Bola que pasa en la recepción, y desde el bloqueo el número 18 Nicolás Motilla consigue el 4-0 para Santo Domingo Petrer. Complicado empezar el tercer set, yendo 2 sets abajo, empezar 4-0. El entrenador se estará planteando un tiempo muerto seguro. Buen saque, rasito a la red, problemas para Miguel Turra. Entregan free, que no pasa de la red. 5-0 arriba voleibol Petrer en este tercer set. Continúa el número 5. Bola que trepa, coloca de brazos, contraataca el opuesto y vuelve el ataque por 3 del número 13 Bruno Gutiérrez, con el número 6. Sigue dando las indicaciones el entrenador de Miguel Turra para intentar cortar esta racha. Saque a zona 6, buena red de Miguel Turra, salimos por 2. Bola tocada a zona 1, perfecto. Perfecto ataque del número 5 de Miguel Turra, Dani Muñoz, que va a ser el que efectúe el saque en el siguiente punto. 6-1 arriba Petrer. Al saque el número 5 Daniel Muñoz de Miguel Turra, saque en salto. Recibe de dedos desde Santo Domingo, problemas en la colocación. Contraataque free ball, bola que tiene Santo Domingo, el colocador al segundo toque. El número 9 Carlos Jiménez consigue este número 7, y el mismo es el que va a efectuar el saque. Juan Díaz Romeral se pasa por delante de la cabina de comentaristas, el organizador de este gran torneo. Muchas gracias por haber puesto tu máximo esfuerzo en esto. Sería por zona 3, ataque largo, punto. Está siendo determinante el jugador número 13, Bruno Gutiérrez, en este tercer y cuarto puesto, ¿verdad, Andrés? Verdad, se nota que ahí en la red es imparable el bloqueo de Miguel Turra, no le está ni llegando a las manos. Vuelve al saque el número 9, Carlos Jiménez. La bola llega al colocador, salida desde el zaguero, defiende el colocador, la colocación se pasa al otro campo. Y el número 15 de Miguel Turra es el que consigue ese punto, Donovan Martín. 8-2 arriba, Santo Domingo en este tercer set, encaminando ese tercer puesto del podio en este campeonato de España. Saque flotado, zona 4, recepción separada, problemas por el colocador, sale por zona 3. Buena defensa Miguel Turra. Pipe larga. Esa pipe, si hubiese sido más angulada, una de las dos diagonales habría entrado. Me gusta el jugador número 5 de Miguel Turra, Andrés. Bastante técnico, le da buena rosca. Y se le fue el balón
metro más o menos. Saque del 18 de Santo Domingo. La recepción que se va. Y el punto número 10 que sube al marcador para los chicos de Alicante. Tiempo muerto ahora por Miguel Turra. 10-2. Estamos en este tercer set de la lucha por el bronce en este Campeonato de España infantil. ¿Te gusta cómo quedó la pista, Andrés, o prefieres la azul de toda la vida de nuestro pabellón de la Cachada? La verdad es que las dos estamos acostumbrados al color azul que manda aquí en la Cachada. Desde ayer que el Taraflex está luciendo aquí. No sé, se oyen comentarios de todo que la verdad es que luce de lo más bonito. Entre las pantallas, la publicidad, el ambiente. Parece que estamos jugando un partido de las Olimpiadas casi. Se nota que es un partido importante, le han dado ambientación de partido. Esperemos que en la final la grada esté llena, a reventar y que todo el mundo pueda disfrutar de lo bien que ha quedado esto. Aunque claro, durante el año se tienen que pasar igual por la Cachada con su aspecto normal, que también está genial. Animamos a todos los que estéis cerca de aquí del pabellón de la Cachada de Boiro que os acerquéis porque el espectáculo es digno de ver. Saque del 18, problemas otra vez en recepción de Miguel Turra. Sigue sin poder conseguir cortarle esa racha. 11-2 arriba los chicos de Alicante. Este partido está siendo una demostración clarísima de la importancia del saque en estas categorías. En lo que va de set, si no ha habido 5 o 6 puntos directos, que es lo que marca la ventaja de voleibol Petrer. 4 toques. No toca bloqueo esa bola. Punto para Miguel Turra. 8 arriba Petrer. Cambio ahora en Miguel Turra, se retira con el... Perdón, en Santo Domingo Petrer se retira con el 18 Nicolás Motilla, entra con el 10 Massimino López. Y el que va a efectuar el saque es el número 15 Donovan Martín, por parte de los chicos de Ciudad Real. Complicada la recepción, el colocador pasa como pueda al segundo toque. Hay falta de entendimiento en el ataque, la bola que pasa en free. Y el ataque de 3 del número 13 que no consigue puntuar. Vuelve otra free para el campo de Alicante. Vuelve a salir por 3 con el 13 y esta vez se le va el ataque. No, marca el árbitro. Qué pena, toque de red por parte de Miguel Turra. Cuando pasa eso, que hay un error del rival y tú tocas la red, ¿cómo te sientes, Andrés? Un poco frustrado. Una vez que tienes el punto y ves que no por un error de bloqueo. Pero bueno, sube el punto para el marcador de Santo Domingo. La bola que toca en el receptor de Miguel Turra y se va fuera. 13-3. Esto está encaminándose a finalizar el partido por 3-0, salvo que Miguel Turra recupere. Suele ser un equipo que pelea hasta el final, pero en este momento están un poco de capa caída. Balón de un lado a otro, vuelve a la salida por 3 por mano de Santo Domingo. Intenta Miguel Turra también la salida por 3 y esta vez sí puntúa. 13-4 arriba los chicos de Alicante. Es muy interesante como en categoría infantil los ataques importantes están por zona 3 y como a medida que van creciendo los chavales evoluciona hacia más juego por la banda. Todos los mejores atacantes de todos los equipos suelen jugar por zona 3. Son muy determinantes. Suelen ser los más altos también de esta categoría y entre bloqueo y ataque son los que están determinando el juego. Problemas en la colocación. Sí consigue la free ball. Contraataque por 3 del número 5 con la finta. Toque de red por parte de Miguel Turra. 14-4 arriba, 10 puntos los chicos de Petrer. Que no se relaje Petrer. Miguel Turra es un club con mucha cultura de defensa, de garra. No pueden dar por muertos a Miguel Turra en ningún momento porque se lo suben a las barbas con lo mínimo que tengan. Mala recepción de Miguel Turra. Entrega free en segundo toque. Jugador de 6 pone free. Central. Ataque fuera. Se le va por bastante al jugador número 5. Joaquín José Grau. Saca Miguel Turra para ponerse a 8 puntos de Petrer. Al saque el número 4, Cameron James Howard.
uno de los hermanos Howard de aquí de Miguel Turra. Saque flotante. Recepción buena por parte de Santo Domingo. Contraataque por zona 3 del número 5. Joaquín José Grau, que consigue el punto 15 para el Santo Domingo. Al saque el pequeño gran hombre de Santo Domingo, el número 12. Francisco Folgado. Qué contundencia en el ataque de Joaquín. Eso es lo que hay que hacer. Bola franca, reventar la zona 5-1. No hay más. Es interesante como los más pequeños son los que mejor sacan en todos los equipos, ¿eh? Sí, suelen salir para reforzar esta acción del juego. Bien la recepción por parte de Miguel Turra. Contraataque que es ayudado de la red. Cae en el campo. 15-6. El número 13 de Miguel Turra es el que va a efectuar el saque ahora. Antonio González Fernández. Saque flotante. La bola se larga por el fondo del campo. Sigue la ventaja de 10 puntos de manos del equipo de Alicante. Doble cambio, uno por cada lado de la red. Entra por Petrer el número 15, Pablo. Saque, sale con el número 5, Joaquín. Entra para efectuar el saque. Y ha habido cambio también en Miguel Turra. Ha salido el colocador que acaba de sacar, rotación 1. Y ha entrado el segundo colocador. Petrer 10 arriba. Está acariciando con las manos la medalla de bronce. Saque fácil, recepción 6. Sale por 2 Miguel Turra. Ataque largo. ¡Chof! Entra ese ataque. Y va al ataque, y va al saque el mismo jugador que acaba de puntuar. El número 5 de Miguel Turra, Daniel Muñoz Salgado. Saque de Dani en potencia. Problemas en recepción. La bola pasa al otro lado. El colocador no puede salvarla. Y por las imprecisiones, punto para Miguel Turra. 16-8. Acortando distancias. Y buscando ese suspiro para poder pelear en el cuarto set. Un poco complicado. Vuelve el saque en potencia. Problemas otra vez. Bola que se devuelve al otro campo. Al primer toque. Salida por la pipe. Bloqueo del número 13. 17-8 arriba Santo Domingo. Bloqueo muy alto por parte de Bruno. A superar ese bloqueo por encima por pipe. Tienes que angular bien la bola, porque si no va a pasar lo que acaba de pasar. Un choto. Y arriba 9 puntos Petrer. Problemas en la red para Miguel Turra. Bola 1. Ángulo por parte de Bruno, número 13, y punto para Petrer. Está cerrando la mayoría de sus puntos el jugador número 13, Bruno Gutiérrez, de Alicante, que está ayudando mucho a su equipo para acercarse a esta medalla de bronce del Campeonato de España. Saca el 9, Carlos Jiménez. Saque flotante que se va. 18-9. Suspirito para Miguel Turra. Y el que va a efectuar el saque es el número 14, José Luis Vidal. Saque desde el suelo. Buena la recepción por parte de Santo Domingo. Contraataque por zona 3-1 del número 13, Bruno Gutiérrez. Sigue la ventaja de 10 puntos de mano de Santo Domingo, 19-9. Acercándonos a los últimos compases de este tercer set y de esta pelea por el bronce del Campeonato de España. Saque de Petrer, Maximinino. Colocación separada, pipe, punto. Número 5, Daniel Muñoz Salgado. Acaba de hacer el punto para Miguel Turra. Y 9 abajo Miguel Turra. Saque número 15, Donovan Martín Gómez. Saque desde el suelo. Problemas en la recepción. 19-11, a 8 puntos abajo Miguel Turra. Sigue el número 15, Donovan Martín, intentando acortar distancias. Pasito a pasito Miguel Turra se está acercando a Petrer. Sale por zona 2. Bloque defensivo. ¡Ay, qué pena! No ha llegado Donovan a esa bola. Llega al punto 20. Voleibol Petrer, 9 arriba.
Petrer a punto de cerrar el set que le daría el tercer puesto en el Campeonato de España. Cambio Miguel Turra, sale con el número 15 Donovan, entra con el número 8 Manuel Zamorano. Saca Bruno, número 13, saque flotado. Punto directo. Muy buen saque a zona 1 que no es capaz de recibir Manuel Zamorano. Y 4 puntos para Petrer para alzarse con esta medalla. Nuevo saque de número 13 Bruno. Pipe, ojo con el techo. Uy, casi toca. Entrega de dedos. Punto de dedos de Bruno. Los frees hay que pasarlos así, Andrés. Ya tú lo haces muy bien. Ayudado por la red en ese toque de dedos. Llegaba el defensor y al final lo desequilibró. Se retira ahora de Miguel Turra con el número 2. Lewis Lindale Howard entra con el número 7. Fernando Villaseñor. Sigue el saque por parte de Santo Domingo. Doble toque. Bola que cae en el suelo de Miguel Turra. 23-11. A 2 puntos del bronce para los chicos de Alicante. Quinto saque por parte del número 13, Bruno. Problemas para pasar a la bola, lo consigue Miguel Turra. Zona 2, ataque número 8, defensa en 6. Con la pipe número 5. Buen ataque, defensa del colocador. Salen por 6. Nadie corre esa bola, ¿cómo puede ser? Punto para Petrer. Punto de partido y de medalla de bronce para los alicantinos. Saque de Bruno. Zona 6, recepción alta. No se entienden ahí con la pipe, casi se chocan, pero punto. Punto para Miguel Turra con dificultades. Petrer intentará el side out para coronarse tercero de España. Al saque el número 7 de Miguel Turra, Fernando Villaseñor. Intentando arañarle un puntito más a Santo Domingo. Problemas en la recepción. La bola que pasa en free de dedos. Recepción al medio, imprecisión y punto para Santo Domingo. Punto que vale una medalla de bronce en este Campeonato de España infantil masculino. Los equipos que se retiran para el saludo final. Y en breve volveremos a la retransmisión de la gran final del Campeonato de España infantil entre los equipos del Club Voleibol Elche y el Costa del Voley de Andalucía. Aquí nos despedimos momentáneamente un servidor, Andrés Martínez. Y un servidor, Christopher Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Nos vemos en un ratín. Un saludo. Volveremos. Un abrazo.